Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión especial de turismo organizada en el marco del evento Bid for the Americas Training and Networking, edición US Latin America. Mi nombre es Claudina González, soy consultora de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta sesión se encuadra dentro del programa de capacitación y matchmaking del Bid for the Americas, que es organizado por Connect Americas, la plataforma empresarial del Bid, y AmCham de Argentina. Perfecto. Tenemos entonces esta sesión que antecede a las siguientes jornadas que van a tener lugar esta semana. Y bueno, les comento un poco sobre Connect Americas. Para quienes aún no están familiarizados con Connect Americas, se trata de una plataforma empresarial B2B gratuita lanzada en 2014 por el BID en alianza con Google, Mastercard, Maersk, Meta y DHL. Nuestra misión es ayudar a empresas a crecer y expandir sus negocios tanto a nivel local como internacional. Ofrecemos capacitaciones, acompañamos a las empresas en su proceso de internacionalización, las conectamos con clientes y proveedores en el exterior y brindamos información sobre opciones de financiamiento. Hoy en día contamos con más de 750.000 usuarios registrados en la plataforma. Si todavía no forman parte de la comunidad, los invitamos a unirse en connectamericas.com. Es una adhesión totalmente gratuita y comienzan a disfrutar de los beneficios. Damos inicio a la jornada Turismo que Conecta, cómo conquistar al viajero norteamericano. El turismo es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en la región. En esta jornada vamos a aprender a exportar nuestras propuestas turísticas y conquistar al viajero estadounidense, considerando el mercado más competitivo del mundo. Tendremos 3 sesiones a cargo de destacados especialistas. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Nos está acompañando Gustavo Konischer. Su presentación es Place Branding sin escalas. Gustavo es diseñador gráfico de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, pionero en la primera cohorte de diseño gráfico en 1987. Desde el año 2000 es el Managing Director de Future Brand Hispanic America, liderando oficinas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Ciudad de México. Ha dirigido los proyectos de marca país y sectoriales para Ecuador, Guatemala, Argentina, Haití, Chile, Costa Rica y Perú, además de marcas de origen como Wines of Argentina y Alpaca de Perú. Gustavo, te damos la bienvenida. Aprovecho antes a comentar que todas las personas tienen la posibilidad de dejar sus preguntas a medida que surgen con las distintas disertaciones. Pueden dejarlas en el box que dice Q&A, Question and Answers. Ahí dejan sus preguntas, nosotros las vamos a recoger al final de cada panel y te doy el pase entonces, Gustavo, para que puedas presentar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a Conecta América, BID, AmCham. Eh, ¿Se ve bien la pantalla? Sí, primero que nada. Sí, ok. Bueno, efectivamente, bueno, gracias por toda la presentación, por supuesto, y en efecto, uno de los temas que abren esta conversación tiene que ver con el entendimiento de las marcas y particularmente lo que denominamos place branding, que es las marcas aplicadas a lugares específicamente. Y a mí siempre me gusta empezar con alguna referencia personal o particular, producto en este caso de una de las, probablemente de las ocasiones en las que más tuvimos incidencia probablemente sobre los buenos resultados de un proyecto de marca en un destino que es Perú. Esto que estamos viendo acá es una huaca. La huaca, las huacas eran unas construcciones que estaban en lo que hoy es el territorio del Perú, que fue habitado por distintas civilizaciones. Y las huacas particularmente eran unas construcciones que tenían un uso múltiple porque eran al mismo tiempo espacios de ceremonial, pero también puntos de reunión, mercado, lugar de encuentro, incluso deportivos, etcétera. Esta es una foto de la Huaca Pucllana que está en la ciudad de Lima, es una de las cuantas, de las tantas que hay en la ciudad, está en constante remodelación. Y cuando nos tocó viajar para conocer el país, en la Huaca del Sol y de la Luna particularmente, me encontré con estas piedras que estaban al costado del tour que estábamos haciendo
como parte del proyecto. Entonces le pregunté a la guía qué eran esos símbolos que estaban sobre estas, que entendía que eran piedras. Y me corrigió y me dijo que en realidad no eran piedras, son ladrillos que quedaron como vestigios de lo que fueron las excavaciones en los alrededores de la Huaca del Sol y de la Luna, que está, como les digo, unos 1000 kilómetros al norte de Lima. Y, y entonces me explicó la historia de cómo las familias que se concentraban en esas comunidades, concretamente alrededor de las huacas, lo que hacían era producir una cantidad de ladrillos para esta constante remodelación y constante edificación de estas plataformas, y que a su vez cada familia le ponía un símbolo para que ese ladrillo fuese reconocible, ¿verdad? Ladrillos de barro en una zona que no llueve mucho, con lo cual hasta el día de hoy están en buen estado de conservación. Y entonces la chica me decía, porque era un orgullo para cada familia poder entregar, ofrendar estos ladrillos, y ese símbolo era la marca de la familia. Cada familia producía con sus mejores herramientas y con todo el amor y toda la dedicación, una cantidad determinada por mes o por semana de estos ladrillos, y los iban colocando en las huacas. A mí me gusta contar el caso este, primero porque tiene mucho que ver con un muy lindo proyecto que nos tocó hacer, pero aparte lo considero que es el primer caso de branding hispanoamericano o latinoamericano, por lo menos que recuerdo o que conozco, porque de hecho es eso, ¿no? Lo que han hecho esta gente en aquel momento es ya entender que era importante poder identificar el producto que estaban generando a través de un mecanismo, de una herramienta que es nada más y nada menos que las marcas. Yo en algunas de las conferencias que suelo dar les pido a los participantes que hagan este ejercicio, que es imaginarse que están caminando por la mitad de un pasillo de un supermercado imaginario, en el cual todos los productos en realidad no tienen ninguna aplicación de marca, sino que simplemente tienen una indicación o una información en un formato tipográfico tan chiquitito que en esta imaginaria representación ni siquiera se ven. Botellas, cajas, frascos, doypacks, etcétera, en los cuales simplemente hay una mínima denominación en área el cuerpo 12 que dice cuál es el producto y el interior. Informativa, digamos, uno se puede efectivamente enterar de qué es lo que hay ahí adentro, pero imaginen lo complicado que sería el tiempo que perderíamos en este simple proceso de compra, pero lo más importante es la incapacidad que tendríamos de establecer una relación de confianza con una marca, una relación finalmente también eventualmente de fidelidad a partir o que se da a partir de una compra recurrente o de un consumo recurrente. En ese sentido, nosotros siempre planteamos a las marcas como habitantes de las mentes de las personas, de las audiencias. No nos gusta creer o pensar que las marcas están en realidad basadas o viviendo en los escritorios de los CEOs, o de los gerentes de marketing o de los jefes de comunicación de los productos, sino que en realidad se forman ahí en esa multitud, y básicamente tienen dos dimensiones, son dos dimensiones que una la denominamos propósito y la otra experiencia, porque nos sirven, y lo vamos a ver un poco más adelante, también para articular nuestros propios proyectos y para entender cuando analizamos, cuando hacemos reportes, cómo se comportan precisamente las audiencias en relación con las marcas. Somos en FutureBrand una consultora que nos gusta precisamente trabajar con la transformación de los negocios, creando estrategias
diseños, experiencias. Estamos en toda América Latina, pertenecemos al grupo Macan, el cual integra también a la agencia de publicidad Macan y otras compañías. Y esta es nuestra área de cobertura, lo que ven ahí en naranja, eh, que concretamente es Hispanoamérica, así lo denominamos. Y bueno, ha sido a lo largo de los años el campo de acción en el que a mí por lo menos me ha tocado viajar y es un tema que continúo haciendo. Estos son, no es para hacer una lectura específica ahora, pero para entender que hay tres grandes áreas de trabajo y esto es importantísimo porque no es que uno cuando crea una marca se lanza definitivamente a un desarrollo visual, sino que hay inicialmente una etapa de estrategia, posteriormente una etapa de identidad y diseño y finalmente una etapa de experiencia, que es una manera de decir cómo las marcas cobran vida. Lo que nos pasó en estos 25 años que llevamos trabajando con FutureBrand es que el campo de acción, el territorio que les conté hace un par de slides, nos permitió también adentrarnos en una disciplina que la llamaríamos una subdisciplina del branding, que es place branding. Place branding, dicho así en inglés, que podría ser identidad de marcas de lugar, si quieren también en español, y que la hemos ido estudiando. Esto ha sacado también, nos ha permitido ir sacando a nosotros una cantidad de reportes que empezaron allá por el año 2005, el primero de ellos, a nivel global, a nivel regional, a nivel muy específico, también inicialmente analizando la percepción de las marcas de todo el mundo y ya más posteriormente enfocándonos en América Latina y entendiendo también lo complejo que implica gestionar marcas en una región tan particular y tan diversa como lo es la nuestra. Acá tenemos también algunas de los casos que nos ha tocado desarrollar. Marcas País probablemente es como el premio mayor, por decirlo de alguna manera, pero no dejan de ser también interesantes y muy atractivos los proyectos relacionados con las marcas de regiones, las marcas de sectores, las marcas de certificación, las de gobierno, de ciudad, de lugares, etcétera. Y con todas ellas hemos estado trabajando a lo largo de estos años. Algunas están vigentes, otras ya no. El punto de partida para entender cuando uno trabaja en una marca de lugar, y acá, digamos, una consideración especial para la audiencia que está hoy presente, entendiendo que marca de lugar puede ser un destino, puede ser un origen, puede ser también un lugar, no solamente un destino entendido como un complejo interconectado de distintos proveedores, sino que puede ser específicamente un hotel, una compañía de turismo específicamente vinculada con un lugar determinado, pero hablamos del lugar porque es el denominador común que permite de alguna forma también expresar que lo que uno hace finalmente nos termina llevando a un destino, nos termina llevando a un lugar específico. Eso es lo que la diferencia de cualquier otro tipo de marca, y les aseguro que no es el caso ahora porque no tenemos tiempo, que hay una verdadera industria de literatura, encuentros, foros, blogs, websites, publicaciones, etcétera, específicamente destinada a hablar de marcas de lugar y marcas de destino. Pero el punto de partida es este, entender que son herramientas comerciales. Incluso cuando hablamos de una marca país, lo cual decirlo me ha llevado también a generarme bastante pocos amigos, pero se puede creer en realidad que la marca de un país, por ejemplo, es una expresión de la ciudadanía, que es una expresión del orgullo nacional y en realidad es una herramienta comercial. Lo que los países necesitan y el mejor favor que realmente los gobiernos le pueden hacer a los países es ayudar a que sus respectivos integrantes de la industria de turismo y transportes, la segunda industria del mundo, pueda efectivamente verse más nutrida y recibir más cantidad de turistas y eventualmente emitir también, por supuesto, y proveer distintos servicios. Siempre hablamos de que el propósito es posicionarse, por lo tanto, en la mente de turistas, importadores, inversores, migrantes, y teniendo siempre un enfoque y una metodología clara
que involucre a estos actores desde el principio. Para eso, también sabemos que una marca de lugar crea valor y permanencia en el tiempo, porque por un lado crea preferencia, pensemos simplemente en que uno cuando tiene un presupuesto determinado tiene que elegir a dónde voy, naturalmente las marcas están así como levantando la mano y gritando, tratando de hacerse ver para poder ser elegibles a la hora de preferir. Lealtad en el caso de que uno pueda generar digamos, una reincidencia. Y por último, la posibilidad de ser extensible porque se derrama a distintos productos, a distintos servicios. El tener una buena reputación en un grupo o en un espacio determinado genera de alguna forma que todos los que están dentro de ese espacio reciban esa reputación, al menos inicialmente. Por otro lado, sirve para sinergizar, esto es, concentrar los esfuerzos de marca. Eh, si no hay una marca unificada, es probable que existan mensajes dispares. La integración entre el sector público y el sector privado, principalmente, esto es algo que lo hemos estado viendo. Las marcas cuando pueden promocionar un destino siempre se basan o se tienen que basar en la adopción de del mismo relato, de la misma propuesta de valor por parte de la actividad privada. De nada sirve que sean impuestas desde el gobierno, sino que tienen que tener justamente la posibilidad de ser parte o de formar parte de los relatos de los privados que están en ese espacio. Y por último, sirve para que la propia audiencia local tome conciencia de las cosas buenas y genere autoconfianza un poco para cuando se trata de alguna manera de actuar como embajador de marca. También entendemos que hay distintas oportunidades, las oportunidades en el segmento de marca país per se, pero también oportunidades, por ejemplo, en el segmento MAIS, el segmento de reuniones, incentivos, convenciones y eventos, que está, como todos sabemos, seguramente ustedes también, generando cada vez más valor y particularmente con espacios nuevos que están surgiendo, con actividades nuevas y con países en la región que están queriendo destacarse a nivel internacional, no solamente regional. La metodología por la cual voy a pasar rápidamente, como les hablé antes, de propósito y experiencia. Estas dos palabritas en realidad nos describen al mismo tiempo un radar chart, una especie de mapa araña, como también, o telaraña, como se lo llama, en donde podemos establecer distintas dimensiones. Estas son las dimensiones que definen por un lado el propósito y por otro lado la experiencia, que son las que a nuestra vez nos han servido para llevar adelante los proyectos de análisis de los reportes concretamente que venimos haciendo, pero que también nos sirven como primer paso antes de encarar un proyecto, ¿verdad?, de marca. Ahora, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde uno empieza si se trata particularmente de un destino que se tiene que comunicar a mercados externos? Y ahí nos gusta hablar con fórmulas. Esta es una fórmula muy simple que la llamamos la fórmula de las tres letras C. Las tres C porque definen un concepto, un consenso y un compromiso. Son tres palabritas que es interesante tenerlas en cuenta y las voy a explicar también ahora. Por un lado, el concepto es, es lo que necesitamos para poder darle forma a una marca, digamos, y que nos sirva para ir hacia la comunicación, ir hacia esas audiencias con un concepto claro. Muchas veces nos pasa que es difícil si uno tiene solamente una etiqueta, digamos, una etiqueta me refiero en el sentido metafórico de que le ponemos una etiqueta a un destino, le ponemos una etiqueta a una propuesta de lugar y nos quedamos sin un concepto claro. El concepto claro tiene que estar justamente muy claramente definido y ser una expresión única. Lo voy a ejemplificar cada una de estas tres palabras con algunos de los ejemplos que nos ha permitido la experiencia de desarrollar. Cuando hicimos el proyecto de la marca País Perú, teníamos en claro que había que entrevistar al sector público, privado, a los gremios,
realizar encuestas, trabajar con expertos nacionales, así lo hicimos. Eso nos dio lugar a tener un concepto de marca sólido, que es este que ponemos acá. El Perú no es para todos, sino algo para cada quien. Y tres atributos centrales. Estos tres atributos, polifacético, especialista y cautivador, hasta el día de hoy, 14 años después del lanzamiento de la marca, siguen siendo el eje principal de la comunicación de cada punto de contacto a través del cual la marca País Perú se comunica, y los puntos son muchos en realidad. Todo, por supuesto, después está absolutamente controlado desde el punto de vista de todo lo visual. El caso Perú es un caso muy extenso, es uno de los más respetados inclusive dentro de este micromundo al cual me refería antes, que es el mundo del place branding a nivel no solamente regional, sino a nivel global. El consenso es la otra C, la otra parte importante, que es el momento en el cual la visión compartida se consolida. Los stakeholders se reconocen como parte de una misma narrativa y deciden avanzar juntos. Esto lo que implica es que todos estos players, estos stakeholders que acá están descritos así como dentro de lo que podría llegar a ser concretamente el mundo del turismo, el turismo de múltiples maneras, estos stakeholders se tienen que poder idealmente poner de acuerdo, porque cada uno cumple con un rol en la construcción de una marca de destino. Los hoteles, los restaurantes, es decir, la oferta de hospitalidad y gastronomía, guías, las agencias y operadores turísticos, el transporte, los productores y artesanos locales, de alguna manera conforman este ecosistema turístico. Y cuando desarrollamos la marca esencial Costa Rica, tenían razón que había un video, pero me había olvidado. No lo voy a pasar porque no nos va a dar el tiempo, pero es un caso muy interesante el de la marca País Costa Rica, porque está reconocido, aparte en los ámbitos de estudio internacional, como un buen ejemplo, muy buen ejemplo de gobernanza, que es la clave para lograr esos consensos. La gestión de la marca Esencial Costa Rica, que nosotros desarrollamos, pero que no gestionamos, naturalmente la gestiona el gobierno, se hace a partir de una muy específica interrelación entre el Ministerio de Comercio Exterior, Relaciones Exteriores, Presidencia, Procomer, el ICT, la Agencia de Inversión. Es decir, está muy vinculado todo, muy relacionado, y les ha dado buen resultado porque además en esto, que es un estudio de Labmarks llevado a cabo por la revista Economía y Negocios el año pasado, sale en quinto lugar, incluso por arriba de marcas muy reconocidas dentro del mercado costarricense. Y por último, la tercera palabrita, que es compromiso. El compromiso es naturalmente clave porque una vez que tenemos un concepto, una vez que tenemos un consenso, de ahí en adelante hay que comprometerse para convertir esta visión en acción, con los actores asumiendo el rol en el fortalecimiento y el resguardo de la autenticidad. Y el compromiso de todos los actores es clave porque ahí entran a tallar los funcionarios públicos, la gente que tiene de alguna forma peso en la opinión pública también, o sea, los líderes de opinión, las cámaras empresariales, las empresas privadas. Hola a todos. No sé si me pueden escuchar. Tuvimos un pequeño inconveniente de conectividad y no sé si pudo terminar bien Gustavo, que venía súper bien con su presentación. ¿Me confirmás, Guillermo o Lisandro, que son los siguientes expositores? Ah, perfecto. Bueno, le agradecemos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Tú una desconexión así? Es así la, la conectividad. Perdimos tus últimos minutos, pero realmente excelente presentación, Gustavo, y te agradecemos muchísimo por la participación y esta formulita que nos has dejado para pensar sobre las 3C. Eh, Perfecto. Después, bueno, retomamos en todo caso si llega a haber preguntas específicas, pero de nuevo muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias. Vamos ahora a dar paso a la presentación de Lisandro Camino, titulada De la oficina a la aventura, cómo atraer al viajero corporativo de Estados Unidos. Lisandro es un profesional con más de 20 años de trayectoria en el sector aerocomercial y en el turismo.
con experiencia en las aerolíneas como GOL, Air Europa, British Airways y United Airlines. Actualmente es ejecutivo comercial en Action Travel, responsable de las cuentas corporativas del Grupo Agencia Argentina. Lisandro, un gusto tenerte, Guillermo también. Vamos a darte la palabra ahora para que puedas presentar. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es un placer para nosotros poder estar acá. Como me había presentado, soy Lisandro Camino, estoy como account manager en Action Travel Argentina, que también es parte de ITM LATAM, que es nuestra alianza regional. Antes que nada, bueno, agradecerles inicialmente a todos los presentes, especialmente al BID for America y a AmCham por esta posibilidad de compartir esta sesión especial que está dedicada al turismo latinoamericano. Y lo que hoy les vamos a hablar y les queremos presentar es para lo que nosotros es la mayor transformación en los viajes corporativos en los últimos años, que se pasó a llamar el Bleisure, que es una combinación del business con los viajes leisure. Y a partir de acá, lo que les propongo es hacer un ejercicio simplemente en pensar en un momento de cómo eran antes los viajes corporativos y después del año 2020, que sabemos que atravesamos una pandemia y que fue una bisagra justamente en esto. Antes de la pandemia y de esta transformación que tuvimos, era simplemente una línea recta ante la necesidad que se tenía de hacer negocios fuera de nuestra base. La empresa contactaba a su TMC, a su agencia de viajes corporativa, para solicitar una reserva y luego volar, llegar a destino, alojarse en un hotel, asistir a la reunión, al evento que necesitaba asistir y volar de regreso a casa. Después de la pandemia, y a causa justamente de la imposibilidad que nos limitó la misma pandemia, hubo un aumento significativo en este tipo de viajes, donde se le dio más valor a las experiencias dentro de los viajes corporativos. Hoy sabemos que hay una consolidación del trabajo híbrido y remoto, que eso que era una línea recta se convirtió en un abanico lleno de... Alessandro, perdón, ¿están apareciendo la pantalla? Para mí no parece acá. Déjame ver. Ah, perdón, pensé que estábamos presentando. Creo que no. Estoy verificando ahora. Podemos seguir. Ahí estamos, en el slide 1. Perfecto. Se escucha bien, ¿no? Más allá Sí. Sí, se escucha Ok. claro. Bien, les decía, estábamos en la conversión del trabajo y la nueva modalidad de la consolidación del trabajo híbrido y remoto, que era una línea recta antes y que ahora se amplió en un abanico de oportunidades en este sector. Nosotros venimos haciendo un seguimiento en este comportamiento en los últimos 4 años con Action y con ITM. Y a partir de artículos que hemos leído y de experiencias propias de las empresas en las cuales gestionamos sus viajes de trabajo, hemos comprobado que hasta un 87% de los viajeros de negocio hoy por hoy planean añadir tiempo adicional a su viaje de negocios, con lo cual estaríamos hablando casi 9 de cada 10 viajeros corporativos tiene ya esta modalidad o esta necesidad o esta inquietud. Y lo que hay que tener presente acá es, al principio lo veíamos como una moda y hoy sinceramente es un cambio estructural que se está dando, no solo en la forma en la cual viajamos, sino en la forma en la cual trabajamos y en la cual vivimos. Acá, haciendo todo este análisis y viendo también las necesidades de la empresa y lo que destacan las empresas, hay 2 cosas importantes que quisiéramos destacar. Una, detrás de todos estos números, de este número que venimos hablando, hay una consecuencia que es increíblemente positiva tanto para las empresas como para el viajero. El viajero que está extendiendo su viaje corporativo no solo está enriqueciendo, y de esto vamos a hablar más adelante, su experiencia en el viaje, sino que está tomando una decisión sostenible. Sabemos que esto es importantísimo
en estos últimos tiempos. Pero está evitando la necesidad de tomar un vuelo extra en futuro para un viaje de placer a ese mismo destino. Con lo cual, la empresa tiene una manera de reducir de manera tangible la huella de carbono. Sabemos que hoy en día esto es muy relevante para las empresas que están comprometidas con el medio ambiente. Por segundo lugar, destacar, si bien nosotros somos pequeños y medianos actores en la industria, los grandes jugadores de la industria también están visualizando esto y están actuando en consecuencia. Para darles un ejemplo, United Airlines ha analizado que la demanda de estos viajes corporativos desde los Estados Unidos ya no se está concentrando solo de lunes a viernes, sino que el viajero corporativo está demandando volar todos los días todos los días de la semana. Con lo cual, esto se traslada a la flexibilidad de trabajar y hacer negocios desde cualquier punto del planeta. Esto sí es un cambio fundamental y es lo que vamos a explorar hoy. ¿Por qué Latinoamérica no solo es un destino viable, sino que es un destino ideal para este nuevo comportamiento de viajeros? Y acá vamos a pasar a profundizar un poco más el concepto de bleisure, que hoy creemos que se queda corto y lo complejizamos un poco más y lo convertimos a lo que vendríamos a llamar un blended travel, un viaje combinado. Ya vendría a ser una definición un poquito más precisa de la realidad. Porque lo que estamos viendo es que no solo se trata de añadir ocio al trabajo, sino que de fusionarlos. Digamos que esta práctica del blended travel ya es entrelazar el trabajo remoto, del cual venimos disfrutando en los últimos años, y con esa posibilidad, con actividades de ocio de una forma más fluida. La distinción, acá nosotros la queremos marcar, porque el bleisure era presencial, era primero el trabajo y luego a ese viaje de negocios se le añadía un tiempo de placer, como habíamos hablado recién. El blended travel es simultáneo, va un paso más allá en lo que es el bleisure, es una evolución que vemos que muchas empresas están empezando a adaptar y a proponer a su fuerza laboral. Yo creo particularmente también que esto tiene mucho que ver con las generaciones y las nuevas generaciones que se van a ir incorporando o ya se fueron incorporando, que vamos a hacer un detalle un poquito más adelante. Dando un ejemplo de blended travel, para ponerlos un poco en contexto, es una persona que esté trabajando, por ejemplo, en el DF. Por la mañana tiene que cerrar un contrato, al mediodía un almuerzo con un cliente local, a la media tarde le queda un espacio libre en la agenda, y acá es donde hablamos de la fusión y del blended, y son espacios que se están aprovechando para el ocio, para hacer un tour urbano en la ciudad y cerrar después con alguna reunión de trabajo. Entonces es esta combinación que pasamos a llamar blended travel y no bleisure travel, que estaba más segmentado. A esta transformación, yo creo que acá ya están viendo en el cuadro que está en el slide, está respaldada mucho más allá por los datos económicos. Los estudios y toda la bibliografía que venimos revisando al respecto nos está indicando que este año ya hay previsto un gasto de 762.000 millones a nivel global en este tipo de segmentos y en este tipo de viajes. Y hay una proyección que espera alcanzar unos 1.700 millones para el año 2032. Con lo cual estamos hablando de un aumento significativo de casi un 125%. A decir verdad, no hay informes públicos con cifras específicas para nuestro mercado ni proyecciones para nuestra región. Pero sí lo que hay que tener en cuenta, y sí esto lo sabemos en la industria,
que América Latina es una de las regiones con mayor potencial y que se espera que tenga una tasa de crecimiento superior a la media global. Así todo no lo fuera, yo creo que el crecimiento del 125% es más que esperado. Con lo cual, nos preguntaríamos por qué América Latina es el destino perfecto. Y acá sí quiero remarcar un par de puntos y por qué es el destino perfecto. Está comprobado que es el destino preferido para los nómadas digitales. Tanto países como Argentina, como Colombia, Brasil, Costa Rica incluso, son los que están constantemente clasificados entre los mejores destinos del mundo para trabajadores remotos. Y esto se debe al costo de vida, la calidad de Internet, hay un buen desarrollo de calidad de Internet en la región y una oferta cultural amplísima y sí también, y esto no es menor, un clima agradable en la en la mayor cantidad de la región. Otro dato importante, y esto ya es a nivel gubernamental, hay políticas de visado, hay varios países de la región que han lanzado y que incluso están desarrollando visas especiales para los nómadas digitales. Este es un segmento que también está bastante en el ojo de los gobiernos e incluso de las empresas, con lo cual esto muestra un reconocimiento desde los gobiernos a esta tendencia que estábamos hablando. Ahí creo, no sé si el resto está escuchando, pero creo que perdimos a Lisandro. Sí, perdimos a Lisandro. Sí. Déjame verificar acá. Se ve que es algo que nos ocurre cuando vamos hablando, a los 15, 20 minutos viene una mano y ¡zac! Te corta. En el primer caso se nos había caído a nosotros, pero bueno, los vimos a todos congelados. Ahora, este caso yo lo veo solo a Lisandro, no sé ahí Sí, es si cierto. si le pueden, Guillermi, vos le podrás avisar. Bueno, sí, vamos siguiendo de acá Sí, con mi portuñol. muy bien, gracias. Sí, Lisandro estaba hablando sobre la política de visado que son favorables. De varios países han lanzado o claro, están desarrollando algunos visas especiales para esos nómadas digitales. Lo que es un reconocimiento desde los gobiernos sobre ese tipo de viajero. Tenemos también otro punto muy importante que es la inversión de estructura, inversión en la infraestructura, que hay ahora, sabemos que hay una creciente inversión en la infraestructura turística y tecnológica en toda la región de Latinoamérica. Entonces, eso es el tipo de inversión que facilita mucho y promueve nuestra combinación de trabajo con ocio. Eh, y Perdón, claro, acá volví, no sé si me escuchan. hola, ahora sí. Yo Sí, estaba Sí, haciendo el restante de la presentación por usted. gracias, Eh, Guillermo. Sí, me cambié de habitación, pero venía bastante bien la conexión. no, tranquilo, estaba a hablar sobre la proximidad y zona horaria de Estados Unidos. ¿Se puede Ah, seguir de acá? vamos, sigo yo entonces. Sí, claro, mejor. Bueno, gracias, Guillermo. Una de los puntos importantes para nuestra región con respecto a los viajeros corporativos de Estados Unidos es la zona horaria. La conveniencia de tener zonas horarias similares sabemos que facilita enormemente el trabajo remoto desde la región. Y lo que nos hace diferente es una opción mucho más práctica si la comparamos contra Europa o Asia para este tipo de viajeros por una cuestión de diferencias horarias. Con lo cual, haciendo un pequeño resumen de lo que venimos hablando hasta ahora, los indicadores cualitativos sugieren que la región va a experimentar una tasa de crecimiento más alta en este mercado. Y tres puntos para cerrar este concepto, factores fundamentales que son ser un hub para los nómadas digitales, la conveniencia horaria de la que acabamos de hablar
y sinceramente una oferta cultural y natural inigualable en Latinoamérica. Con lo cual esto nos ratifica que estamos posicionados como un actor clave en esta tendencia global. Y vuelvo a reforzar esto, que más allá de cifras y de pensar que es una moda pasajera, es una nueva mentalidad que hay en la búsqueda de la productividad y el propósito del viaje. Con lo cual se trata no solo de maximizar el presupuesto del viaje, sino la experiencia de vida en sí en ese viaje corporativo. Pasando al viajero corporativo de Estados Unidos hoy, para entender toda esta revolución que nosotros entendemos, debemos entender inicialmente al revolucionario que es el viajero de hoy. Y acá sí pasar a hablar un poco y segmentarlo por generaciones. Sabemos hoy que la generación de los millennials están ocupando ya puestos de liderazgo y es una generación que siempre ha valorado la experiencia por encima de las posesiones. Y es esta misma generación, los pioneros del Blazer y los que ahora están transformando y demandando políticas para pasar al blended travel. La generación que le sigue es la generación Z, que son los nativos digitales que hoy están empezando a ingresar al mundo laboral y en comparación con el resto de las generaciones, ya esto no lo ven como un beneficio, como lo podríamos ver generaciones más grandes, sino como una expectativa básica. Y sabemos que hay estudios de esto que el trabajo para ellos no es un lugar particular fijo, sino que es una actividad, con lo cual creemos que las empresas que no ofrecen flexibilidad simplemente para este grupo quedarían como no competitivas. Y por último, hablando de generaciones, de las cuales creo que somos parte, la gran mayoría de acá, la generación X y los baby boomers, somos personas que hemos descubierto, por decirlo de alguna manera, que el trabajo remoto nos brinda una flexibilidad que nunca antes tuvimos, con lo cual nos permite redescubrir destinos para combinar las responsabilidades nuestras de trabajo con el deseo de viajar. Acá expusimos, les compartimos en este slide un pequeño cuadro de cómo ocupan en este tipo de viajes según las generaciones y bueno, alcanza más de un 80% las nuevas generaciones que las generaciones anteriores. Con lo cual, si hacemos un resumen de todas las generaciones, las dos necesidades básicas que son innegociables para estos viajes es una buena conexión a Internet de manera impecable y un espacio de trabajo que sea funcional y cómodo. Ya la decisión de alojarse ya no depende solamente para nosotros de la ubicación del hotel, sino de, como venimos hablando, es de una velocidad de Internet y de las comodidades en el alojamiento. Y esto es como para enmarcar esta parte de la que venimos hablando, es la línea entre el trabajo y la vida personal, no solo se difuminó, sino que se ha fusionado, digamos, por completo. Digamos, estamos en esta mezcla, en este blended travel del trabajo corporativo, del trabajo de ocio, de intercambiar espacios e ir superponiéndolos. Y acá lo que le queremos transmitir son evidencias que hemos visto. Más allá de las generaciones que confirman esta revolución, son datos. Y lo que venimos viendo que no son casos aislados, sino es un cambio, insisto en esto, pero es un cambio estructural en el comportamiento mismo del consumidor, del viajero, del colaborador, de la empresa corporativa. Volviendo y haciendo mención a las compañías aéreas. Tanto American Airlines como United Airlines tienen publicado que confirman que la demanda para este grupo, para este segmento, ya no solo es de lunes a viernes. Se está distribuyendo durante toda la semana la demanda de viajes corporativos. Esto lo ven en las tarifas corporativas que ellos tienen acordadas con las empresas, con lo cual hay una medición. Y particularmente hay picos entre los jueves y los lunes, lo cual nos da la pauta
que también está, o sea, se están sumando los espacios de los días de fines de semana. Algo que no es menor y que les mencioné antes en la cuestión del tema de las estadías. Las estadías se están alargando. Ya no se tratan de viajes cortos, relámpagos de 2, 3 días, de ir, reunirse y volver, sino que la tendencia es que la duración promedio de los alquileres vacacionales está aumentando significativamente. Sabemos que hay grandes cadenas de hoteles que están aprovechando esto, lo están capitalizando y están ofreciendo paquetes como trabajar desde el hotel, que no solo les brinda una buena acomodación en el cuarto, sino que les da y les asegura una buena conexión a Internet y espacios de coworking para poder trabajar y hacer reuniones sin moverse del hotel. Con lo cual esto lo vemos que el viajero corporativo no solo está viajando durante la semana, sino que se está instalando temporalmente. Y acá entran las famosas llamadas y nuevas llamadas de la long stay, con lo cual los hoteles ya no solo están vendiendo noches por separadas, sino suscripciones de alojamiento de término medio. Con lo cual ya no solo se concluye en 1 o 2 noches de alojamiento. Y acá vamos a pasar a cuáles son los beneficios tangibles, ¿no? Tanto para el colaborador como para la empresa. Son estos dos niveles. El colaborador, que consideramos es el talento para las empresas y el capital más importante, no solo le aporta menos estrés, sino que le fomenta un ambiente de autonomía y de confianza. Ofrece un desarrollo profesional que también es personal y cultural, y según las encuestas hay un 30% de los empleados que se suman a esta tendencia y que reportan una alta satisfacción laboral, lo cual no es menor para las empresas. Pasemos a los beneficios para las empresas. Yo esto lo llamaría el rollo oculto, el retorno de la inversión que tiene este tipo de viajes, este tipo de implementar este tipo de políticas de viajes dentro de la empresa. En primer lugar es la retención del talento, la flexibilidad, que ya no es un plus, sino es algo que las nuevas generaciones, más que nada, eso lo tienen y lo esperan. Es el core en sí mismo de las propuestas por parte de la empresa a los nuevos colaboradores que quieren ingresar. Y creemos que una política de viajes modernas es el mejor arma justamente para esto. Por otro lado, y en beneficio para la empresa, mejora la imagen de la marca de la empresa porque se sabe que está vista como un lugar de trabajo innovador, centrado en el ser humano, lo cual, hablando de lo mismo, vuelve a atraer a las nuevas generaciones. Y la productividad potenciada. El empleado que combina un viaje laboral con una experiencia enriquecedora, sabemos que no vuelve cansado, sino que vuelve, digamos, mucho más inspirado por la experiencia vivida, con lo cual tiene una mente más abierta y está propenso a resolver los problemas del día a día con una perspectiva aún mejor. Y la optimización real del presupuesto, esto se puede medir que, como mencionamos antes, si se extiende la estadía, se estaría diluyendo el costo del pasaje aéreo, con lo cual se está convirtiendo de un gasto operativo a una inversión estratégica en la gente, en sus empleados y en los resultados que traen, porque está claramente comprobado. Y vamos a hablar, y acá sí hacer hincapié en por qué Latinoamérica consideramos que es el epicentro de esta oportunidad para atraer a los viajeros corporativos de Estados Unidos. Uno, hicimos una pequeña mención antes, es lo que vendríamos a llamar el real time, la sincronización horaria, el uso horario. Yo creo que sin duda este es el mayor activo que hay. Sabemos que una persona que está trabajando en Buenos Aires, que está trabajando en Bogotá y tiene un grupo de trabajo que está basado en Chicago o en Nueva York, está perfectamente conectado y sincronizado en tiempo real, con lo cual puede tomar decisiones sin la barrera de las 8 o 9 horas
que lo podría diferenciar Europa, si nos ponemos a competir con Europa en este tipo de viajeros. Algo que no es menor, y acá hay que ser sincero, ¿no? Ir directamente al grano. El dólar rinde mucho más acá, en la región, que en Estados Unidos o en Europa, que con el presupuesto de una semana en Latinoamérica sabemos que se puede extender hasta 10 o 12 días con un nivel de calidad y experiencia superior. Con lo cual esto permite estadías más largas, enriquecedoras, y lo mejor de todo es que no impacta el presupuesto de la empresa porque vendría a mantener el mismo presupuesto y dándoles la oportunidad a los colaboradores y a los viajeros corporativos de la empresa de extender su estadía y las experiencias en el lugar donde van a ir a trabajar. Y algo que no es menor, que tenemos ya un ecosistema que está adaptado y en crecimiento. Y a esto traigo el tema de los coworking. En grandes ciudades como México, San Pablo, incluso acá en Buenos Aires, se han convertido para los hubs, para los nómades digitales, estos hubs de los coworking, y han tenido una explosión inaudita en los últimos años. No solo en las ciudades principales, sino en ciudades secundarias e intermedias, lo cual da la posibilidad también de salir de las grandes urbes y tener experiencias en Latinoamérica con buenas conexiones y con buenos espacios de trabajo fuera de las grandes ciudades. Con lo cual, sabemos que el paso fundamental de esto es entender esta tendencia, ser el primer paso, y el segundo paso, por parte de todos los que queremos atraer este tipo de viajeros, es implementar formas que sean seguras, eficientes y estratégicas. Y acá sí vamos a hacer un poco de autorreferencia y contarles que es donde entramos nosotros, tanto Action Travel Argentina como ITM Latam. Destacarles que estamos y tenemos una buena cobertura en la región, porque operamos en Argentina, en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, con lo cual tenemos una buena cobertura a nivel regional. Y acá les dejo y les meto una novedad, que estamos actualmente implementando una nueva herramienta tecnológica que está apuntada específicamente para este tipo de viajeros. Es una herramienta tecnológica, por supuesto, que permite ofrecer servicios personalizados y en contexto, antes, durante y después del viaje. ¿Por qué les digo en contexto? Porque la herramienta, una vez que esté seteada, o sea, que una vez que el viajero baje la aplicación y acepte y esté seteada con la información de su viaje, y esto parte desde la reserva, una vez que el asesor empieza a trabajar en su reserva, identifica geográficamente al viajero y ofrece tanto experiencias locales como información en tiempo real. Antes le va a informar la meteorología que va a tener en el periodo que va a estar alojado, cómo es el tránsito a la llegada al aeropuerto y los tiempos de destino al hotel, por ejemplo. Antes le va a ofrecer eventos que no sean de carácter fijo en la ciudad en la cual va a estar. Y aparte, bueno, experiencias locales que son permanentes. Con lo cual, la verdad que nosotros nos sentimos que estamos en una evolución y pasando de ser agencias de viajes corporativos a consultores de programa de viajes modernos. Con lo cual, no solo estamos gestionando la logística tradicional de siempre, de hace ya más de 40 años, sino que estamos empezando a ayudar a diseñar y a redactar las políticas flexibles de viajes a las empresas, siempre teniendo en cuenta que sean seguras y controladas. Lo que sí nosotros tenemos mucho en cuenta, y esto ya es una cuestión de tradición y lo vamos a mantener en las nuevas políticas, que es la gestión del duty of care en los viajeros corporativos. Esto lo que garantiza es que el empleado esté protegido y localizado durante todos los días de la estadía, incluso los momentos de ocio, o sea, un full time. Y para esto nosotros nos apoyamos en empresas
tanto como el International SOS, Crisis 24, bueno, Tronden, los que están en la industria saben de lo que estamos hablando. Con lo cual, en toda la red que tenemos en Latinoamérica y el potencial que tenemos el acceso de ofrecer tarifas negociadas a nuestras empresas socias, y son, la verdad, que condiciones y tarifas que no se encuentran en plataformas online. Con lo cual, con esto, y les podemos asegurar que estamos asegurando que cada viaje y cada experiencia sea única tanto para el viajero como para la empresa, que es nuestro socio, nuestro principal socio. Y acá ya, bueno, les quiero, no sé si como vengo de tiempo, pero concluir para poder afirmar que el Blended Estamos Travel... un poquito ajustados, pero damos el cierre acá. Gracias. Ya terminó. Afirmar que de lo que venimos hablando, el Blended Travel no es el futuro, sino que es lo que estamos viviendo en el presente, y es una oportunidad para transformar la obligación del viaje corporativo en una experiencia en sí mismo. Y tener en claro que Latinoamérica es un jugador esencial en este nuevo escenario del Blended Travel. Bueno, con esto doy un cierre y un lugar. No sé si vamos a hacer las preguntas ahora o al final de todas nuestras presentaciones. Muchas gracias, Lisandro. Justo estábamos viendo eso. Tenemos ya unas preguntas que se fueron acumulando durante las disertaciones tuyas y de Gustavo también, pero le vamos a dar el paso a Carlos ahora para que comente su experiencia, el caso de Wilderness Patagonia, y si quieren juntamos un poco las preguntas en general hacia el final, pero que la gente sepa que estamos tomando nota. Voy a presentar entonces, Lisandro, muchas gracias, Guillermo también por el relevo que hizo en un momento. Le doy el paso entonces a la última sesión, que va a concluir a cargo de Carlos Peli. Va a hablar sobre el turismo regenerativo como modelo de atracción. Carlos es un empresario muy comprometido con el turismo regenerativo, el desarrollo local, con formación en administración de empresas, marketing y turismo. Es montañista, skipper profesional y expresidente de la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura. Actualmente lidera Wilderness Patagonia, posicionando a la Argentina como un referente regional en turismo de naturaleza, que, como también decía Lisandro, los valores naturales son gran parte de nuestro fuerte, ¿no?, en Latinoamérica. Así que entiendo que muchos se van a poder ver representados en el caso que expone Carlos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Tenés la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes a la audiencia. Sorprendido por las presentaciones de Gustavo y de Lisandro, realmente. Muchísimas gracias. A ver, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. En los comentarios, aquellos que sean unipersonales o sean compañías, empresas de menos de 10 personas, levanten la mano, pongan una mano en su chat como para llevar esto adelante. Voy a arrancar como buen latinoamericano, les voy a compartir un video muy corto y en este sentido voy a tomar parte de las presentaciones de mis colegas en lo que tiene que ver con gobernanza y en lo que tiene que ver con tecnología, para que ustedes vean un trabajo de un tándem del sector privado apuntado específicamente a ir a buscar a mercados de cercanía, en algunos casos, colegas latinoamericanos, y en otros casos de largo alcance. Comparto con ustedes un pequeño video y a partir de ahí comenzamos a trabajar.
Bueno, lo que acaban de ver es un pequeño pantallazo de lo que es la geografía de Argentina como eje de desarrollo, pero he visto un poco las nacionalidades de la audiencia. Podemos compartir paisajes con México, podemos compartir paisajes con Panamá, Guatemala, con colegas de Chile, ¿sí? Cuando hablamos, y acá voy a ir al revés de lo que hizo Lisandro, voy a encarar mi presentación un poco en la parte referencial para que vean cómo una pequeña compañía ubicada a 1.700 kilómetros de Buenos Aires, de la ciudad capital de Argentina, puede generar una estructura para ir a buscar al mercado americano, específicamente, que es lo que hemos hecho nosotros durante estos años. A ver. Claudina, ¿me marcás si se comparte la presentación? Ahí se ve la carátula, perfecto. Perfecto, estupendo. ¿El video se vio bien? Sí, el video con audio salió. Estupendo, buenísimo. Bien, vamos a ver. Lo que no estoy logrando es que pase la presentación. Yo tuve un paso por la vida corporativa, así que Lisandro he sido cliente y he estado en contacto con Action en algún momento en mi vida corpo. Volví al país en el 2005, luego de trabajar muchos años en Europa, y decidimos convertirnos en operador de turismo de naturaleza. Tengo unos cuantos años en la actividad, con lo cual hemos pasado toda la evolución de lo que era el turismo alternativo, el turismo de masas, a lo que hoy tiene que ver con turismo de naturaleza y turismo regenerativo. Establecimos oficinas, nos instalamos en Buenos Aires cuando volvimos al país, como eje para entrada y salida de nuestros huéspedes. Nos establecimos en Patagonia en 2013 para estructurar qué tipo de compañía queríamos ser. Para esto trabajamos duro, como todos los colegas de Latinoamérica, siempre estamos mejorando, no se trata de entender el negocio del turismo como un negocio de, bueno, logré un producto exitoso, ya está, siempre tenemos que evolucionar porque estamos en una región que tiene la particularidad de ser muy dinámica, ¿sí? Con ese trabajo duro empezaron a llegar los premios, ¿sí? Los premios internacionales, destacando las labores en conservación y en desarrollo, pero lo más importante para ingresar a mercados maduros, como puede ser el mercado estadounidense, el mercado norteamericano, tiene que ver con realmente no decir lo que uno hace, sino mostrar realmente que lo que uno hace es así. Estos datos duros que mostraba Lisandro antes, o el trabajo mancomunado con los distintos grupos de interés, los stakeholders, como comentaba Gustavo. Nosotros fuimos la primera compañía B Corp de turismo de la Patagonia Argentina, la tercera de nuestro país, pero ya desde el año 2018 somos carbonos neutros. Ya empezamos a evaluar esto hace muchos años en relación al trabajo corporativo y al trabajo de los viajeros que empezaron a vivir este concepto de leisure antes de pandemia, luego nos alcanzó la pandemia. La pandemia realmente nos agarró, o sea, no nos agarró desprevenidos en la forma de trabajo, ¿sí? En la conexión, sino que, bueno, hubo un parate muy importante que nos permitió estructurarnos y lanzarnos. En ese periodo de pandemia lo que hicimos fue certificarnos como compañía en la gestión de riesgos, algo que el nuevo viajero post pandemia trataba de tener certezas, seguridades, ¿sí? Y recién en el año 2021 ingresamos fuerte en el mercado americano a través de acompañar operadores consolidados que ya estaban instalados allí. Nuestra evaluación fue cuánto nos iba a llevar a entrar, estructurar nuestra compañía para dar el servicio del ground operator, el operador de tierra, de poder recibir ese cliente, pero entrar a través de operadores que ya trabajaban fuerte en el mercado y a través de ellos convertirnos no en una competencia, no solo en un proveedor, sino en un socio estratégico, brindando soluciones concretas a esos clientes que querían algo diferente en grupos más pequeños, en ambientes naturales. Recién en el 2021
empezamos en 2005, recién en 2021 entramos fuerte en el mercado americano. ¿Sí? Ese mismo año nos convertimos en concesionarios de tierras públicas en la República Argentina dentro de una concesión en los parques nacionales y ahí empezamos a generar un sistema de turismo regenerativo en el cual, a través de medir y compensar nuestra huella de carbono, trabajar con muchas agencias de corporativo a través de los largos viajes y los sistemas de medición de carbono que existen en las compañías aéreas, poder compensar esto y llevarlo a terreno para alcanzar un modelo de legado, que ahora lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Voy a acelerar mi presentación de manera tal de dejar unos 10 minutos, Claudina y equipo BID, para las preguntas, así podemos generar los 3 respuestas de esto. Pero esto me parece interesante porque uno de los temas que tenemos que pensar todos los emprendedores, todos los emprendimientos cuando queremos entrar en un mercado maduro es qué problema vamos a ir a solucionar. ¿Sí? Para acceder vamos a un mercado maduro, lo tiene mucho más sencillo un mercado de proximidad como puede ser México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, que un mercado como puede ser Argentina y Chile, que ya tenemos 9 horas de viaje para que lleguen para un sector de distribución dentro de nuestro mercado. La masificación de los destinos tradicionales, la despersonalización de los viajes, ¿sí? Las expectativas versus la realidad, que ha crecido exponencialmente la curva, porque hoy decimos, ChatGPT, dame opciones, tiramos un prompt, dame opciones para hacer un viaje de una semana, y cuando llega resulta ser que no era tan como se lo armó la IA, ¿sí? Y la búsqueda de certezas. Hoy contrastan antes en el agente de viajes, hoy en el asistente virtual intermedio que puede tener una agencia de viajes muy desarrollada o directamente en una guía. Post pandemia se dio la segunda tanda de problemas que fue la búsqueda del equilibrio entre la libertad y la seguridad de pensar que en ese viaje si pasaba algo tenían que repatriarme. Recuerden que al cerrar fronteras muchos pasajeros, muchos turistas internacionales quedaron bloqueados en algunos países durante un tiempo, ¿sí? Y la actual búsqueda, o sea, se extiende esta búsqueda de aventuras sin resignar confort. Este modelo de trabajo en los hoteles para poder blendear este concepto de, bueno, voy a trabajar o voy de viaje, el hotel trata de darme más servicios para tenerme dentro, pero el cliente que viaja trata de moverse entre destinos. ¿Qué soluciones buscamos nosotros? Bueno, para poder acceder a este mercado, al mercado americano, tuvimos que formarnos y especializarnos, dando toda la vuelta, colegas, en lo que tiene que ver cómo alcanzar el mercado. Nosotros, los emprendedores, los empresarios, las empresas MIPYMES y pymes, ganamos dinero y entramos en los mercados articulando nuestra propuesta de 3 formas. O somos los más baratos y manejamos grandes volúmenes de pasajeros, o nos diferenciamos por algo puntual, o nos especializamos en algo. ¿Sí? Humanizar el servicio hace una diferencia monstruosa al momento de poder ofrecer a través de canales intermedios o directamente a público final nuestros servicios. Contactar, recontactar antes, durante y después del servicio. Brindar cercanía, transparencia, ¿sí? Aquellos que deseen luego pueden ir a Wilderness Patagonia al pie y bajarse los informes de impacto y sostenibilidad. O sea, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Eso para un mercado y un turista maduro es fundamental, ¿sí? Y de aquí viene la tercera oleada de oportunidades. Ya no son problemas o soluciones, ¿sí? Que es brindar valor por dinero. No competimos por un precio determinado. Según cada característica, hay un cliente para cada uno de los mercados, ¿sí? Tratar de brindar certeza desde nuestro lugar en relación al servicio que vamos a brindarles a estos huéspedes, ¿sí? El cliente busca escapar del alojamiento tradicional, de ahí que se ve bien algunas de las preguntas de los colegas preguntando si era solo hotelería, Airbnb, otros sistemas para hoteleros y demás. Conozcan profundamente en qué mercado quieren entrar, a qué cliente le apuntan y ahí van a ver si brindando soluciones a través de agentes intermedios van a trabajar en un mercado empresa-empresa o en un mercado
empresa a empresa, consumidor final, como puede ser un mercado de nómadas digitales que trabajen para una empresa determinada, o si van a apuntar a un público de consumo final, ¿sí? Y tengan este concepto de brindar valores reales en cuanto a la localía. Siéntanse orgullosos de los valores tradicionales de las comunidades que representan vendiendo, creando productos o servicios. ¿Sí? Nosotros trabajamos un modelo de regeneración activa que tiene que ver puntualmente con que la línea de conservación, la línea de carbono, y esto nos reímos mucho cuando hablamos con nuestros colegas o los intermediarios. Yo vengo del mundo de los números en mi vida anterior, ahora visto ya no uso saco, así que Lisandro y Gustavo les pido disculpas, lo mío es elegante outdoor, ya estoy con mi campera Patagonia y mis pantalones cargos, por más que tengo 50 años, he decidido ese cambio hace unos 20 años cuando volví al país, pero realmente lo que hemos apuntado nosotros es decir, cómo financiamos la sostenibilidad, no solo de la compensación de nuestros servicios, sino cómo y por qué nos eligen. ¿Sí? Muchos de nuestros clientes B2B, business to business, empresa a empresa, dada la metodología que utilizamos y la transparencia que proveemos. Nosotros tenemos medido cada servicio que brindamos en cuanto a cuánto carbono producimos y a partir de ahí generamos una compensación de esa huella de carbono. Esto lo hemos evolucionado en estos últimos 4 años al punto que hace una semana exactamente lanzamos una tokenización de cada uno de los árboles que volvemos a terreno. O sea, tenemos un NFT único por cada árbol que la empresa o el cliente puede seguir durante los próximos 5 años, cómo va generándose la captura de carbono de esto. En base a esto, voy a pasar muy rápido las soluciones y qué les marcaría como punto clave. Tomen nota. La presentación queda igualmente, si la quieren luego la va a compartir el equipo de Connect Américas para que lo puedan tener. Pero vamos acá. Trabajamos con clientes, no solo huéspedes, ¿sí? Quiero que sepan, estas son todas fotos reales de actividades que se hacen aquí en la región, con lo cual tangibilizamos la oferta que estamos brindando. ¿Sí? Nosotros resignificamos el viaje a Patagonia. No es solamente voy a un lugar determinado, saco fotos, no ofrecemos noches, no ofrecemos excursiones, nosotros producimos naturaleza a través de los viajes. Y les voy a explicar al final de la presentación por qué. Brindamos diferenciales, siempre. En un mundo hiperconectado o excedido de información, brindar diferenciales es lo que hace la diferencia, lo que hace, valga la redundancia, la diferencia constante. Hablar con el huésped por su nombre, ¿sí? Tratamos con personas, siempre. Tecnología, la conectividad. Hoy, tal como planteaba Lisandro antes, nosotros en los puntos de reunión, en los puntos claves, tenemos conectividad en 4G con internet satelital. Hoy, a diferencia de hace unos años atrás, es muy tangible y es muy barato a través de sistemas como puede ser, por ejemplo, Starlink. ¿Sí? Hemos tenido hace muy poco una convención internacional desde una locación remota en streaming con todo el mundo a través de una provisión de internet estable. Servicios a la carta. No solo podemos ofrecer productos de base, servicios de base, pero dejar que el cliente arme su producto es lo que personaliza, lo que lo hace sentir bien. Discúlpenme, soy nieto de una asturiana y un piemontés. La gastronomía para mí es básica en las presentaciones, ofrecer aventuras culinarias. Latinoamérica tiene uno de los mejores catálogos de comidas tradicionales y de cultura viva a través de la comida que se puede ofrecer a nivel mundial. La naturalidad y la oferta genuina a través de, hablamos de Patagonia, mi compañía se llama Wilderness Patagonia, aquí si hay algo que piensa la gente son ovejas, ¿sí? Grandes extensiones y ovejas. Esto es así de simple, ¿sí? La combinación, aquí tienen un guanaco, animal que se da desde sur de Ecuador hasta el sur de Chile y Argentina, y pingüinos, combinamos cordillera y Atlántico. Información clara,
¿De qué hablamos? Al cliente americano le interesa saber a dónde está y quiere claridad en la comunicación. Y un ejemplo claro de esto, y aquí esto es algo muy de agente de viajes, es esto, las key facts. El cliente quiere certezas, lo que hablábamos antes. Estás viajando de tal lado a tal lado, tenés tantas horas, vas a tardar tanto en conectar, estas son las posibles conexiones, ¿sí? No me quiero extender en una presentación, que esto queda, quiero darnos la oportunidad de que podamos tener un conversatorio de ida y de vuelta y contestar preguntas. Mi nombre, como arrancó la presentación Claudina, es Carlos Peli, soy el fundador, sí, y el responsable de Wilderness Patagonia. Somos un operador receptivo especializado en turismo de naturaleza en el sur de América y trabajamos con pasajeros finales, con FITs y también en el mundo corporativo, brindando algo que comentaba mi colega Lisandro antes, que tiene que ver con experiencias genuinas en terreno, en nuestro caso específicamente, conectando tecnología, viajes, expectativas y una verdadera y profunda conexión con la naturaleza local. Así que he sido muy rápido, Claudina, pero quiero ir a las preguntas para poder contestar. Muchas gracias, dejo de compartir y quedo abierto a preguntas. Ahí está. Bueno, genial, Carlos, gracias por tu presentación. La verdad, gracias a Gustavo, a Lisandro, a Guillermo también que ha hecho el apoyo y Carlos finalmente con estos tips concretos desde tu experiencia como prestador individual y luego con una MIPYME a cargo. Vamos a ir por el orden en que habían sido las exposiciones con algunas preguntas que recogimos y ahí se genera un ida y vuelta. Invitamos a la gente a que sume otras preguntas. Si nos quedan algunas en el tintero, obviamente después las vamos a mandar al expositor a la que fue dirigida y vamos a hacerla llegar con la respuesta. Pero bueno, para Gustavo, que no sé si estás por ahí, Gustavo. Presente. Ahí está. Gustavo, arrancamos entonces, volvemos al inicio. Si nos pudieras decir qué es lo que vos entendés que es un factor clave para la promoción de América Latina como destino turístico, a vos que te ha tocado trabajar tanto con marcas país, para este mercado, ¿no? Que estamos hablando, que es el norteamericano, el estadounidense. El estadounidense ve a América Latina realmente, vamos por partes, ¿no? Como se suele decir. Lo primero que uno tiene que entender es quién es la audiencia, a quién, digamos, uno le interesa analizar esta percepción, porque el estadounidense es realmente bastante amplio como grupo, como audiencia. Y no lo digo solamente en función de su, digamos, locación, ¿no? Digamos, todos sabemos que hay gente que tiene más conocimiento del mundo que otros. En general se habla de las famosas dos costas, ¿verdad? Que son personas que han de alguna manera recorrido más. Está la famosa proporción, que no sé hoy cuál es, pero es bastante baja, de los estadounidenses que tienen pasaporte, por ejemplo. Por lo cual hay un viajero de negocios, hay un viajero por placer que conoce un poco más del mundo y que puede distinguir eh, Argentina de Brasil. Y hay alguno que lamentablemente, y aunque parezca una broma, no. Y lo digo porque me ha pasado literalmente la típica situación de, sí, sos argentino, estuve varias veces en San Pablo o en Río de Janeiro. Por lo tanto, la primera cosa que hay que entender es eso, digamos, es el grado de conocimiento que la audiencia a la cual me quiero referir tiene respecto del mundo en general y de América Latina en particular. Entonces, lo primero es que una vez que vos, vamos a decir, entrás en un mundo en el que existe por lo menos un conocimiento de América Latina, lo que más se valora es la autenticidad. El estadounidense promedio, conocedor, digamos, esto lo hemos visto, insisto, en los estudios que hemos realizado, admira o valora más que nada la cierta informalidad, frescura. Es como que utiliza un poco el destino América Latina como un lugar en el cual puede, por llamarlo a un extremo, dar rienda suelta, digamos, a sus fantasías. Y estoy hablando, por supuesto, estrictamente en términos
de viaje, de turismo sano, ¿ok? Y también, y eso lo hemos visto en los reportes que hacemos cuando hablé de propósito y experiencia, que la tecnología no me permitió terminar, tampoco se asusten, no lo voy a hacer ahora, no voy a retomar el tema, pero solamente un comentario metodológico. Cuando hablamos de propósito, hablamos de todo aquello que tiene que ver con calidad de vida, capacidad para negocios y sistema de valores. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos de patrimonio cultural, origen y turismo. Siempre, pero cuando digo siempre es desde el año 2005 hasta ahora, América Latina tiene una torta que está agrandada en experiencia y reducida en propósito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que es experiencia hoy, o sea, voy a visitar, voy a hacer turismo, consumo productos locales, está bien reconocido internacionalmente. En cambio, pienso que es un lugar bueno para hacer negocios, pienso que es un lugar que tiene sistemas de valores éticos de alto, digamos, comparable con lo que pueden llegar a ser los estándares más altos del mundo. eh, Pienso que hay unas oportunidades a futuro, etcétera. Ahí no estamos tan buenos. Entonces, lo digo, insisto, no como una simple percepción personal, sino como el resultado de 20 años de estudio de una metodología indiscutiblemente permanente, en donde siempre se nos valora a los latinoamericanos y América Latina en general más por lo que ofrece hoy que por lo que propone para mañana. Por eso nos va mejor a nivel de turismo, experiencia, aventura, como también se contó, y no tan bien como destino de inversiones, que como ustedes saben, a nivel global no somos precisamente los campeones de la recepción de las inversiones. Muy bueno ese punto que levantás, porque claro, las marcas país también apuntan no solo a la promoción para el turismo, sino a la promoción de inversión. Así que bueno, Exacto. ahí nos toca a nosotros, a los latinoamericanos, seguir conformando la oferta entonces y bueno, e ir mejorándola para que no se nos caiga el interés por la experiencia. Mil gracias, Sí. Gustavo. Voy a retomar a partir de un punto que señaló Gustavo para pasar a Lisandro con una pregunta que tiene que ver, que hizo una persona en el chat. ¿Cómo afectan los puntos negativos en este segmento específico, en el leisure o en el business, en el corporate travel? Llámese nota roja, sitios alertados, viste que a veces tenemos alertas de las embajadas sobre tales o cuales destinos, y algún otro punto conflictivo de seguridad. ¿Tienen alguna experiencia con eso? Y aprovecho y te hago una segunda pregunta como subida a la anterior, el tipo de alojamiento que priorizan los nómades digitales según la experiencia y los datos que ustedes manejen. Airbnb, hoteles, hostels, alguna residencia especializada. O sea, dos cosas. Por el lado del riesgo, retomando un poquito lo que dijo Gustavo, y sobre todo el pasajero corporativo, que también las empresas se preocupan mucho por su seguridad. Y después los nómadas digitales, que también parece ser un segmento de interés. Sí. Guillermo, ¿querés pasar vos a las preguntas o abordo yo las respuestas? ¿Puedes abordar, por favor? Bien, vamos, voy a empezar de la más corta, de atrás para adelante. El tema del ranking para los nómades digitales, según lo que nosotros tenemos visto, como primer lugar está el Airbnb, el co-living, que es un trabajo, es un mixto entre trabajo más estadía compartida, los hostels y los hoteles. Y la segunda pregunta se refería a espérame, Las se me notas apagó. rojas, sí, te la reitero, algún punto negativo para el segmento corporativo, sobre todo cuando se emiten alertas o cuestiones de seguridad, que a veces nuestros Mira, países tienen ese tema, ¿no? y tienen y van variando, no solo en nuestra región, sino a nivel global. Y eso, como les comentaba antes, con las empresas que nosotros trabajamos, con Crisis 24, Troden, incluso las empresas mismas, las cuentas corporativas mismas que nosotros tenemos, nos solicitan a nosotros de poner, subir y bajar zonas de alertas y zonas rojas, donde se restringe, yo te diría más que se recomienda y después se restringe el viaje a esa zona para el viajero corporativo, pero por una cuestión simplemente de seguridad. Y eso va variando
dependiendo del contexto, muchas veces económico, muchas veces social de los países. Sabemos que en la región tenés conflictos en una ciudad, en una región, que después desaparece y aparece en otro, digo, y que está todo muy relacionado, más allá de una cuestión simplemente de seguridad, sino de situaciones socioeconómicas que se van desarrollando, que tenemos vasta experiencia y te diría que es en el día a día, pero eso se va manejando con las empresas con las cuales nosotros trabajamos, que nos van aportando esas alertas y nosotros vamos dando aviso, primero de aviso y después de restricción, que ya la restricción queda a merced, digamos, de la empresa y del pasajero, ¿no? Pero sí nos asistimos con gente que está y empresas que están especializadas en esto. Clarísimo. Y bueno, y ahí también destacar este tema, ¿no? Que el viajero estadounidense también lo que busca son certezas, lo que comentaba Carlos, aplica también esta cuestión que es un poco más árida, que es el tema de la seguridad, pero también lo que comentaba Carlos, ¿no? Bueno, quiero saber cuántos días voy a estar, dónde estoy alojado, qué experiencia voy a tener, a qué hora como. Esta cuestión de la certeza es un mercado como muy, muy particular y muy sensible a esto y la información clara por parte de los intermediarios, como es el caso de ustedes. Tal cual, tal cual. A ver, el tema que tratamos nosotros, el Blazer y el Blended, se da como muy romántico y muy... Pero bueno, detrás de todo eso sí está la estructura de la organización del viaje corporativo en sí y todo, digamos, y todos los recaudos que nosotros tenemos. Eso no lo perdemos, sino que incorporamos esta nueva tendencia, a esta flexibilidad, siempre dentro de un ámbito y amparados, digamos, por la profesionalidad que venimos teniendo y la responsabilidad que tenemos sobre este tipo de viajeros, porque también detrás están las empresas. Perfecto, buenísimo. Pasamos ahora en orden como fueron. Mil gracias, Gustavo y Lisandro, ¿eh? Pasamos a Carlos. Tenemos también dos preguntas, Carlos, que dejó la gente. ¿Cuál fue la mayor barrera al ingresar al mercado estadounidense en 2021? Te las hago juntas también, como hice con Lisandro. Vale. Vos elegís el orden. Sobre todo, mayor barrera al ingresar, y no es cualquier año 2021. Recién salíamos o recién veíamos alguna luz después de la pandemia, justo con un mercado que busca mucha seguridad. Y la otra es, ¿qué tecnología usás para los viajes a la carta? Muy buenas preguntas. A ver, ¿cuál es el input principal de esto? Cuando se comenzó a viajar posterior a la pandemia, ¿cuáles eran los viajes más requeridos a nivel mundial? Viajes en privado, grupos chicos, sin aglomeraciones, en ambientes naturales, ambientes abiertos y con poca o nula contacto con gente cercana, pero con buena conectividad hacia mercado de origen, ¿no? Así, quiero hablar con casa y decirle que estoy bien. Claro, les diré el 80-90% del segmento turismo a nivel mundial, eso lo agarró muy mal parado, porque no estaban acostumbrados. Todas estas características que les dije antes son las características que se dan en el turismo de naturaleza, grupos chicos para no impactar la naturaleza, en ambientes remotos y demás, con lo cual para nosotros fue qué tan rápido nos adaptamos a los requisitos que llegan como pedido de parte de nuestro cliente. Los primeros viajeros que empezaron a venir a Argentina, fuera de lo que fue el turismo interno que empezó a moverse, eran aviones privados, familias, y lo que se dio específicamente fue la intergeneración en el viaje. El abuelo con los hijos y los nietos. ¿Sí? Porque habían estado encerrados o no se habían podido ver, querían volver a compartir o poder compartir rápidamente. ¿Sí? Dar esa información y dar certeza de lo que estamos hablando, y esto va a ser un dato muy puntual. La segunda consulta que recibimos al momento de generar nuestro primer tour para una familia de 15 personas, que para nosotros es un grupo muy grande, ¿sí? Posterior a la pandemia era, fíjense lo que preguntaron, ¿cuántos respiradores mecánicos o automáticos, respiradores para asistir en el caso de una intervención, hay en el radio de 200 kilómetros alrededor de donde vamos a hacer el viaje? No preguntaron dónde iban a dormir, no preguntaron qué viaje iban a hacer, qué iban a comer.
preguntaron eso. La quinta o sexta consulta, porque las tenemos rankeadas, es puntual, porque es algo que esperamos no volver a vivir, una pandemia, sí, pero ¿cuáles son las preguntas raras, pero que se dieron? Fue, ¿cuántas pistas de más de 700 metros de largo hay si tengo que mandar, y acá por ahí Lisandro y Guillermo lo van a entender, a un rescate, una aeroevacuación con un avión que pueda transportar gente, ¿sí? Sea por Global Rescue o cualquier compañía de seguros a nivel internacional? Tuvimos que hacer una curaduría de cuántos aeródromos o aeropuertos había para asistir a esto. Y en relación a eso se armó el viaje. Por eso los inputs que les bajé antes, muy simples, ahora se los transformo en datos cruciales de cómo le das certeza a un viajero maduro dándole información real. Porque vos le das esto, el viajero se da vuelta y chequea si la información es coherente y consciente. Me ayudó muchísimo haber certificado, por ejemplo, la ISO 21101, con todos los punteos y todos los parámetros que hubo atrás. ¿Cómo armamos un viaje a la carta? Teniendo muy claro qué servicios podemos ofrecer y cuáles no. No se trata de decirle que sí al cliente en todo momento y sí, sí, te lo consigo y luego hacer el trabajo a medias. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. ¿Sí? No porque el cliente pueda pagar el viaje, tiene que tener completamente todos los sís habidos y por haber. Saber qué servicios podés brindar en tu ciudad o en tu región, ¿bien? Es lo que los va a llevar a complementar una promesa de valor que es una región, infinitas experiencias. A los estadounidenses les encanta este concepto de One Region and Experiences. ¿Sí? Bueno, ¿qué experiencias te puedo brindar? Esto es mi servicio. Volvemos a lo que les dije antes. Yo no trabajo por precio, trabajo por especialización y diferenciación. Hagan su catálogo en estas dos y ahí van a saber qué le pueden ofrecer como servicio a la carta. Creo que contesté las dos preguntas en 3 minutos. Perfecto. Invito a Gustavo si querés agregar algo. No sé si querés o si no pasamos a dar el cierre, pero les quiero decir a los tres, a los cuatro en realidad, pues está Guillermo también, pero a las tres compañías, yo creo que nunca mantuvimos tan buena audiencia todo el tiempo y con una, con una presentación que llevamos una hora 40, así que Qué agradecerles, bueno. pues fue interesantísimo. Gustavo, ¿vos querés agregar algo como para cerrar, antes de cerrar? No, bueno, bueno, todas las presentaciones agradezco también a los colegas y los felicito porque son casos interesantes, porque me parece que complementa un poco, y así fue, bueno, para que todos sepan que esto no es que nos juntamos hoy a la mañana, sino que ya lo venimos charlando antes, pero de verdad era también contar desde distintos ángulos y, como digo siempre, es medio un chiste, pero hay una frase que dice que todo aquel que tiene un martillo en la mano ve los problemas como si fueran clavos. La verdad es que nosotros que trabajamos con branding, yo todo lo veo a través del perfil o del cristal de las marcas, con lo cual mi aporte espero que haya servido como para que cualquiera sea el emprendimiento que cualquiera lleve a cabo, no importa el tamaño, esto también es importante decirlo, no tiene que ser una mega corporación, una gran cadena hotelera, una super empresa. Recuerden el ejemplo de las huacas del Perú, digamos, una pequeña familia puede tener que tener quiere tener un negocio y desarrollar entonces una marca, por más pequeñita que sea, saber que le tiene que poder dar el mismo tratamiento que puede ser el que le dé McDonald's o American Airlines, ¿no? Digamos, en el sentido de cuidarla porque el principal capital que un negocio tiene, insisto, es muy sesgado lo mío, pero es la marca, la reputación. Todo lo demás en realidad es de alguna manera un commodity o reemplazable o una gran invención, un desarrollo tecnológico, una capacidad especial, pero finalmente si los demás no te perciben, no sirve de nada, ¿no? Hay la famosa frase percepción o realidad y yo digo que percepción es realidad, porque sin la percepción no tenés el negocio, sin la posibilidad de que te conozcan a través de algo, que establezcan un vínculo y ese vínculo son para mí las marcas. No descarto
ni por supuesto trato relativizando o peyorativamente a cualquier otra cosa, porque para tener una marca hay que tener un negocio primero, ¿no? No es que uno piensa la marca y después ve de qué la llena. Es un contenedor, pero que va muy de la mano del contenido. Perfecto. Creo que acá fueron claros los casos también que expusieron Lisandro, Guillermo, Carlos, de marcas con mucho contenido y muy pensado detrás, ¿no? Y muchas alianzas también, ¿no? En las cuestiones de seguridad y todo. Así que bueno, agradeciéndoles a ustedes y antes de cerrar, voy a compartir una plaquita más para que quienes quieran sumarse a la red de Connect Americas, ya voy a pasar enseguida el dato, ahí van a ver un código QR, entonces esto no termina acá, vamos a invitarlos a que se sumen a la nueva comunidad empresarial de turismo Connect Americas, ahí entonces van a poder conectarse con otras empresas y profesionales como los que hoy tuvimos oportunidad de escuchar, enterarse de las últimas tendencias, visibilizar los productos y servicios que cada uno en su país o en su región está proponiendo y para unirse basta con escanear el código en la pantalla o buscar Connect Americas, que es la plataforma del BID que ya tenemos 10 años. Concluimos entonces con esto la sesión de hoy. Les recordamos que las capacitaciones generales de este evento van a continuar mañana, pasado, y que jueves y viernes va a haber un matchmaking virtual con reuniones de alto nivel entre empresas de América Latina y Caribe y compañías de los Estados Unidos. Esto ya va a ser transversal, no va a ser solamente turismo. Muchas gracias a todos por participar y que tengan muy buenas tardes. Les vamos a compartir luego la grabación. Gracias.